Hola a todos, chicos. Bueno, como ya sabéis, tenemos unos días bastante complicados con esto del coronavirus. Nos suspendieron las clases y en principio nos han dicho que se va a tratar de 15 días, pero seguramente se alargue la cosa. Entonces le estuve dando muchas vueltas, estuve haciendo pruebas de otro tipo y necesitamos avanzar en clase, no podemos quedarnos parados. Por eso he pensado pues comenzar una serie de vídeos del tema que estamos dando ahora, el tema 5, sistemas trifásicos. En principio va a ser un poco cutre porque está todo siendo muy improvisado, pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que podamos avanzar un poco y ya que espero que estéis todos en casa y que no estéis o que estéis saliendo lo mínimo posible, os rogaría que tratáramos entre todos de aprovechar el tiempo lo más posible. Vale. Bueno, entonces mi idea es que del tema 5 vamos a ver el siguiente apartado de este tema, que es la corrección del factor de potencia. La corrección del factor de potencia de una instalación eléctrica. Esto ya lo hemos visto en el tema anterior de monofásica, y ahora vamos a ver lo mismo para el tema de trifásica. Ya veréis que prácticamente es lo mismo que en monofásica, pocos cambios hay. Entonces os resultará también más fácil entenderlo, ¿no? Entonces vamos a ver lo que sería la corrección del factor de potencia de una instalación eléctrica, ¿no? Entonces empezamos. Sabéis que en trifásica las instalaciones eléctricas podemos dibujarlas así. Son cuatro líneas que llamamos L1, L2, L3 y el neutro, ¿no? Que son líneas de alimentación que alimentan a una instalación receptora, ¿no? Como esta de aquí. Esta instalación receptora la dibujo como un bloque, ¿no? Se supone que tiene una serie de receptores, de elementos de la instalación, y están todos resumidos aquí, ¿no? Esta instalación receptora pues tiene una serie de características que son la potencia activa que tiene esa instalación, un coseno de phi que tiene esa instalación, un factor de potencia, que es el que pretendemos mejorar. Tendrá una potencia aparente la instalación, que se mide en voltamperios, y tendrá una potencia reactiva, que es la que causa o la que produce que este coseno de phi sea demasiado elevado. Bueno, sabéis que esta instalación trifásica consumirá una corriente en línea, tendrá un voltaje en línea en alterna trifásica y tendrá un voltaje de fase. Se supone que la instalación habitualmente es de corriente alterna trifásica, ¿no? A 50
Hz. Bien, cuando estudiábamos los triángulos de potencia de las instalaciones eléctricas, sabíamos que esta potencia activa que consumía la instalación la representábamos con un vector que le llamábamos el vector de potencia activa. Nuestra instalación consume una intensidad de corriente que la representamos también con un vector y tiene una potencia reactiva que es la que pretendemos disminuir, ¿no? Esa potencia reactiva la representamos aquí, como sabéis, desfasada 90 grados con respecto a la intensidad, adelantada respecto a la intensidad en 90 grados. Bien, aquí lo que estamos intentando dibujar es el triángulo de potencias. Para acabar de dibujar el triángulo de potencias, lo que hacemos es copiar a continuación de la potencia activa, copiábamos la potencia aparente, esta de aquí, la copiábamos ahí, y teníamos dos puntos, el origen y el final de la instalación, ¿no? Tendríamos aquí el origen de la potencia activa y la unimos con el final de la potencia reactiva, ¿vale? Eso nos da otro vector que a ese vector le llamamos potencia aparente, que se mide en voltamperios. Como veis, aquí la potencia aparente y la intensidad forman un ángulo que es el que llamamos el ángulo de desfase entre la potencia aparente y la potencia activa, que lo ideal en una instalación es que sea lo más pequeño posible, que sea un ángulo lo más pequeño posible, ¿vale? Ese es el motivo por el cual queremos corregir esos factores de potencia. Bien, vamos a imaginar o vamos a suponer ahora que tenemos esa misma instalación receptora. La instalación receptora que tenemos aquí la voy a dibujar de nuevo con las tres fases y el neutro, ¿vale? Por supuesto, esta instalación receptora tiene que tener las mismas características que tenía antes, la misma potencia activa, el mismo coseno de phi, una potencia aparente, la que tenía antes, y una potencia reactiva, la que tenía antes. Y ahora lo que vamos a hacer a esta instalación para mejorarle o para corregir ese factor de potencia, lo que vamos a hacer es añadirle unos condensadores, ¿vale? Esos condensadores se conectan en paralelo con la instalación receptora, aquí los veis, y los vamos a conectar en estrella, para corregir ese factor de potencia. Bien, aquí lo tenemos, conectamos estos condensadores aquí, a la línea L1, a la línea L2 y a la línea L3. Estos condensadores, como están conectados en trifásica, sabéis que hay dos conexiones, sería la estrella y la triángulo. Aquí, como lo que conectamos estos condensadores es en estrella, vamos a llamarles condensador en estrella, ¿vale? Se puede hacer también con condensadores en triángulo, pero su valor sería distinto al de este de aquí, ¿vale? Bien, cuando esta instalación le conectamos estos condensadores, lo que estamos haciendo es corrigiendo su factor de potencia. Lo que va a suceder es lo siguiente, que la potencia activa de nuestra instalación, esta va a ser igual que esta, una vez puestos los condensadores, puesto que nos interesa que esa potencia activa no cambie en la instalación receptora. Bien, nuestra instalación
en este momento, una vez que le pongamos los condensadores, va a consumir menos corriente que la que consumía, ¿vale? Y eso lo representamos con I', ¿vale? Aquí lo representábamos con I, y aquí en este otro circuito lo representamos con I'. ¿Qué quiere decir eso? Que el generador que suministra energía eléctrica a nuestra instalación receptora a la cual están conectados los condensadores va a consumir menos corriente que la que consumía antes. Bien, gracias a esos condensadores se produce otro efecto, y es que la potencia reactiva que antes teníamos ahora ya no va a ser tan elevada, no va a alcanzar la altura que tenía antes, sino que va a tener una altura más pequeña, gracias a que hemos puesto unos condensadores, ¿no?, que van a contrarrestar este efecto, restándole a este de aquí, restándole a medida que pongamos más condensadores, le va a restar potencia o efectividad a esta potencia de aquí. Con lo cual, esta potencia reactiva que tenemos ahora ya no es la misma que teníamos antes, sino que es más pequeña, ¿vale? Por tanto, la potencia reactiva le vamos a llamar Q' también, porque va a ser más pequeña. Bien, para completar el triángulo de potencias, lo que tenemos que hacer es sumar estos dos vectores. Pues igual que procedíamos siempre, lo que hacemos es, al final de la potencia activa, copiamos la potencia reactiva que tenemos, Q', ¿vale? Y unimos el origen con el final, y nos da este vector de aquí. Este vector de aquí, comparándolo con este de aquí, es más pequeño. Por tanto, vamos a darle otro nombre. ¿Qué nombre le daremos? Le daremos el de potencia aparente prima, ¿vale? Sus unidades serán igual que antes, voltamperios, pero su longitud será más pequeña. Como la potencia reactiva es más pequeña, este triángulo de aquí, la hipotenusa de este triángulo, ha disminuido con respecto al de antes. Por tanto, este ángulo de desfase será más pequeño que el de antes, ¿vale? Bien, entonces ahora lo que tenemos es nuestra instalación receptora junto con los condensadores que hemos instalado, ¿no? Presenta frente al generador, presenta una impedancia distinta a la que tenía antes. Es lógico, puesto que le hemos añadido unos condensadores. Bueno, pues resulta que al añadir esos condensadores, nuestra instalación receptora va a funcionar de forma más eficiente. ¿Por qué? Porque hemos reducido la potencia reactiva de esta instalación receptora. Bien, como la potencia activa de la instalación receptora es la misma antes y después de poner estos condensadores, por tanto, para que mi instalación siga funcionando como funcionaba antes, en el sentido de que las lámparas brillen con la intensidad que tienen que brillar, los motores funcionen con la potencia que tienen que funcionar, sigue consumiendo la misma corriente que consumía antes, aunque el generador tiene que suministrar menos corriente. Entonces diréis vosotros, ¿de dónde sale la corriente que falta, ¿no?, para suministrar la corriente completa que necesita mi instalación? Pues esa corriente es suministrada continuamente y recogida continuamente entre los condensadores y nuestra instalación receptora. Bien, ahora la pregunta es, bien, ya he corregido el factor de potencia de mi instalación, lo he mejorado a base de disminuir esta potencia reactiva. Como aquí veis, tiene una longitud y aquí tiene una longitud más pequeña. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo calcular ese condensador que me permite corregir el factor de potencia a lo que a mí me interesa? Bueno, la forma de hacerlo es con una fórmula que nos permite calcular el valor de cada uno de estos condensadores. Esa fórmula es una única fórmula y lo que vamos a calcular es el valor de uno de los condensadores. El de los otros dos será el mismo valor que el que hayamos calculado para el primero. Bien, esa fórmula tiene el siguiente aspecto, ¿vale?
la capacidad de cada uno de esos condensadores conectados en estrella se calcula de la siguiente forma. Es la potencia activa de la instalación, que es la misma antes y después de poner los condensadores, que multiplica ¿a quién? A la tangente de phi de la instalación antes de poner los condensadores, menos la tangente de phi después de poner los condensadores. ¿Vale? Partido todo ello de 2 por pi por la frecuencia y por el voltaje de línea al cuadrado. Si recordáis esta fórmula del tema de monofásica, es exactamente la misma fórmula o prácticamente la misma. En la fórmula de monofásica lo que aparecía era el voltaje de la instalación. En este caso, como se trata de una instalación trifásica, sabéis que tenemos dos tensiones habitualmente, que le llamamos voltaje línea y voltaje de fase, y en esta fórmula tenemos que utilizar el voltaje línea. En la parte, en el numerador, lo que tenemos es la potencia activa de la instalación, ¿no? De nuestra instalación receptora, que sería esta o esta de aquí, puesto que es la misma antes y después de poner los condensadores. Tenemos que utilizar el valor de la tangente de phi antes de los condensadores y el valor de la tangente de phi después de poner los condensadores. En el denominador hay que emplear el 2, el pi, la frecuencia de nuestra instalación, que habitualmente son 50 Hz, multiplicado todo ello por el cuadrado del voltaje de línea. ¿Vale? Bueno, pues esta fórmula es la que nos permite calcular la capacidad de estos condensadores. La capacidad de los condensadores, sabéis que la unidad que utilizamos para la capacidad de un condensador, sabéis que es en faradios, y que utilizamos submúltiplos como el milifaradio, microfaradio, nanofaradio y picofaradio. ¿Vale? Bueno, con esto estaría listo.